Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Ayer le informamos sobre la decisión de un juez en Argentina de conceder la extradición de Carlos Ahumada a México, esto a solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México. Por la mañana platicamos con Carlos Ahumada, nos dijo que de ninguna manera van a poder extraditarlo a nuestro país. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum no va a extraditarme por ningún motivo y llevarme a México. La causa judicial por la que Claudia Sheinbaum pidió mi extradición está totalmente prescrita. La resolución, que ayer fue noticia, ya fue apelada por Estados Unidos. En febrero del próximo año el expediente se va a ir a la Corte Suprema Argentina. Esto, para que quede bien claro, es un proceso mínimo de un año y suponiendo, por último, quiero decir, y suponiendo que la Corte fallar en mi contra, todavía me queda el recurso de optar, porque soy argentino de nacimiento, a que se me juzgue por los hechos que México me requiere. Aquí en Argentina, como te digo, por ningún motivo van a conseguir llevarme a México. Por favor, déjenme en paz. Quiero vivir en paz y dejen a mi familia vivir en paz. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la extradición de Carlos Ahumada no es un tema del que esté pendiente y aseguró que de ese tema se enteró apenas anoche. Carlos Ahumada aseguró que tiene más videos e información sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México. Mencionó 3 nombres: Talía Lagunes, actual oficial mayor de la Secretaría de Hacienda; a Horacio Duarte, actual administrador de aduanas; y Reina María Basilio, quien fuera la encargada de procura y abastecimiento para transformación industria de Pemex, una subsidiaria encargada de las compras y contraprestaciones de la empresa. Temprano el presidente López Obrador se dijo satisfecho por la determinación que ayer tomó la Comisión de Receso de la Suprema Corte, que ordena al INE seguir los tiempos establecidos del proceso de revocación de mandato, y esto dijo el presidente. Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer. Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó: el Instituto Nacional Electoral acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se mantendrá atento a que se resuelva el fondo de la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal. Como siempre, el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía. Además, en un comunicado, el instituto expresó que va a continuar la organización del proceso de revocación de mandato, ajustándose al limitado presupuesto de 1.503 millones de pesos. Y tal como lo avisó desde el viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la República en contra de los 6 consejeros electorales que votaron el acuerdo para posponer algunas partes del proceso de revocación de mandato el viernes de la semana pasada. La denuncia se presentó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los supuestos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Los denunciados pues son los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Rabel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. La Corte Suprema, en otro tipo de información, la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, esto en Canadá, negó otorgar la libertad bajo fianza al general Eduardo León Trawitz para que pudiera seguir su juicio de extradición pues en libertad. La Fiscalía de la República pues informó que la Corte canadiense consideró que hay elementos suficientes para mantenerlo encarcelado. 1, porque hay un alto riesgo de fuga. 2, que las acusaciones contra él, delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, son graves. Y 3, que habría un daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano. La próxima audiencia se agendó para el 26 de enero. La Junta de Coordinación Política del Senado creó una comisión especial para investigar posibles abusos de autoridad, violaciones y actos arbitrarios que haya cometido el gobierno de Veracruz. Esto luego de la detención ayer del secretario técnico de la Junta de Coordinación, José Manuel del Río, a quien la Fiscalía de Veracruz acusa de homicidio de un ex candidato de Movimiento Ciudadano. El presidente de la Junta, el senador Ricardo Monreal, dijo que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien habría ofrecido interceder por la liberación del secretario técnico. Por lo pronto,
El juez que tomó el caso ordenó esta madrugada que el señor José Manuel del Río permanezca un año en prisión preventiva en lo que se lleva a cabo la investigación, y el próximo lunes se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación. Por su parte, el abogado del acusado, el señor Jorge Reyes, dijo que de entrada las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz se basan en conjeturas y suposiciones. Temprano le preguntaron al presidente López Obrador si veía en esta detención un uso de la justicia con fines políticos. Le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Y espero que en este caso las autoridades resuelvan con apego a la verdad. Anoche le presentamos quiénes eran los dos aspirantes de Morena mejor evaluados para cada gubernatura. A las 3 de la mañana, el presidente de Morena, Mario Delgado, tuiteó la lista final. En Aguascalientes, Nora Rubalcaba. En Durango, Marina Vitela. En Hidalgo, Julio Menchaca. En Oaxaca, Salomón Jara. En Quintana Roo, Mara Lezama. Y en Tamaulipas, Américo Villarreal. El presidente de Morena aseguró que los candidatos fueron seleccionados respetando la paridad de género y con base en la competitividad. Pero no todos quedaron conformes con esta lista. La senadora por Oaxaca, Susana Harp, tuiteó: la paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más que las acciones afirmativas, dice la senadora, hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables, y anunció que va a impugnar la designación. El ganador en Oaxaca, Salomón Jara, pidió unidad y dijo que Oaxaca es mucho más grande que cualquier diferencia. Es el principio del fin de esa pandemia. Hace exactamente un año arribó a nuestro país el primer cargamento de vacunas Pfizer. Hoy, el canciller Marcelo Ebrard conmemoró ese hecho en presencia de diplomáticos de países que apoyaron para concretar acuerdos con las farmacéuticas y con la presencia también de representantes de esos laboratorios, a los que el canciller les agradeció su apoyo. Marcelo Ebrard hizo la siguiente reflexión. Nadie pensó que la humanidad iba a tener una vacuna en un año. Nadie. Todo el mundo decía que era imposible. Y se logró. La segunda, que era muy difícil que tuviéramos el número de vacunas necesarias en tiempo y forma para evitar la expansión de la pandemia en México. Bueno, sí se pudo lograr con la combinación de muchos esfuerzos. Hoy lo que conmemoramos es eso, un año de trabajo. Y hablando de vacunas y de sorpresas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió entrevista a la comentarista Candace Owens. Ella le cuestionó sobre hacer obligatorias las vacunas y le insinuó que las vacunas no han funcionado. Esta fue la respuesta del expresidente Trump, un poco sorpresiva. Véala. The vaccine is one of the greatest achievements of mankind. The vaccine worked, but some people aren't taking it. The ones that get very sick and go to the hospital are the ones that don't take the vaccine. But it's still their choice. And if you take the vaccine, you're protected. Look, the results of the vaccine are very good. And if you do get it, it's a very minor form. People aren't dying when they take the vaccine. Respuesta que no solo sorprendió a la entrevistadora, sino incluso a la Casa Blanca, que agradeció a Trump que promueva la vacuna. Aquí en la Ciudad de México se anunció la vacunación de refuerzo para el personal de salud. El lunes, ojo, va a comenzar la vacunación para personal de instituciones públicas. Serán los mismos hospitales, las instituciones públicas, pues los encargados de hacer los censos y de aplicar las vacunas. En cuanto a las instituciones privadas, las vacunas se van a aplicar entre el 11 y el 15 de enero. Los médicos, enfermeras y el resto del personal de estas instituciones va a recibir un mensaje con su cita. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud incluyó en la lista del uso de emergencia la primera vacuna anti-COVID elaborada en Latinoamérica. Se trata de la versión de AstraZeneca que fabrican conjuntamente Argentina y México.
En las últimas horas, las 24 últimas horas, la Secretaría de Salud registró 149 muertes por coronavirus. Sumamos las muertes registradas por la Secretaría de Salud y las del Registro Civil. La cifra de muertes reconocidas por las autoridades es de 457.467 muertos de lo que va de la pandemia. En cuanto a contagios, se han registrado 3.363 en las últimas 24 horas y una cifra pues ligeramente por arriba del promedio según estamos viendo la gráfica. Vamos con otras cosas. Conocimos esta historia, la de una paciente de 73 años del Hospital General de México. Tiene esperando 3 meses una operación de la que incluso ella ya pagó una parte. Ella es Juana Reyes, tiene 73 años y es sobreviviente de cáncer de mama desde hace 23 años. Pero ahora el cáncer no es su problema. Ahora es una hernia abdominal que necesita operarse lo antes posible. Empecé con una bolita chiquita y ahorita ya no. Ya es más complicada la situación. Y es una operación ya muy delicada. Se llama eventración. Porque el problema ya ha ido creciendo. Juana es paciente del Hospital General de México y ahí su operación se ha cancelado en 2 ocasiones por falta del material quirúrgico que ella necesita. Una malla de doble componente de 30 por 30. Lo increíble es que ella compró ahí en el Hospital General esa malla para su operación. Ya estando en sala de espera, esperando cama, ya bajaron y me dijeron que siempre no me operaban porque la malla no la tenían. Este es el recibo que tiene Juana de la compra de la malla. Tiene fecha del 30 de septiembre por el importe de 18,431 pesos, pagado en la caja del Hospital General de México. Su tratamiento para esta hernia se ha retrasado ya casi 2 años por la pandemia. Le urge su operación. Ella ya no quiere esperar más, así que desde noviembre ha tratado de que el hospital le reembolse su dinero, pero nadie se hace responsable. No han podido la oportunidad de que ellos me regresen el dinero. Me han estado peloteando de aquí para allá, de allá para acá, no dan una solución exacta, una solución, pues así, por decirlo, firme. Pues yo ahorita lo que pido es que el reembolso. Sí, el reembolso. Por lo mismo, yo insisto, para tener yo mis cosas, para el día que yo me presente a urgencias o me tenga, en un momento dado que ellos decidan meterme, pues no sé, en otro lado, pero llevar yo ya mi material. Juana teme que en cualquier momento necesite la operación y todo el dinero que su familia ha juntado para su intervención quirúrgica fue a parar a la caja del Hospital General de México. Pagaron entre septiembre y octubre hasta los días de hospitalización y anestesiólogo porque su cirugía estaba programada para el 4 de octubre. Yo no estoy reclamando nada más que la recuperación, que es lo que he pagado. Si a mí me están haciendo esto, ¿a cuántas personas más se lo están haciendo? Con eso hacemos una pausa, volvemos con más información, no le cambie. El gobierno mexicano ha llevado una ardua batalla para evitar que piezas prehispánicas caigan en manos de coleccionistas extranjeros a través de subastas, pero hay un fenómeno poco explorado en esto, las pequeñas colecciones familiares. Vamos a ver esta historia de Yafet Tirado. Piezas arqueológicas que estamos acostumbrados a ver solo en los museos, ellos las resguardan en casa. Llegaron a sus manos por diversos motivos hace muchos años, pero en la mayoría de los casos forman parte de un legado familiar del que poco se habla. Al norte de la Ciudad de México, en los alrededores de la Plaza Vista Norte, Miguel y su familia conservan los hallazgos que hizo su abuela allá por los años 40, fecha en la que excavaron para colocar la cimentación de su casa. Encontró pues lo que ellos llamaban ídolos y restos, que nunca pensaron que eran ofrendas prehispánicas, sino simplemente piezas mezcladas, no sé, de huesos y cosas de barro que encontraron. Lo resguardado por la abuela incluye vasijas, metates, figuras antropomorfas, huesos y, lo más llamativo, 6 cráneos humanos. Miguel relata que su abuela, quien falleció el año pasado, les contaba que fue tanta la cantidad de vestigios que los vecinos encontraron en aquellos terrenos que incluso tiraron una parte a la basura. Décadas después, en los años 90, haciendo trabajos de drenaje en la zona, su familia volvió a encontrar piezas.
En una casa estaban escarbando y ella pidió permiso, así literal, para meterse a la tierra y ver qué se encontraba, porque sabía que se iba a encontrar algo. Y se encontró esta figurilla, y es muy clara que es una figura femenina por la cadera, los senos, con un tocado y unos aretotes. Son muchas las historias de cómo las familias hacen acopio de este tipo de vestigios. Es el caso de Rogelio Vadillo, un médico cirujano fallecido a principios de año. Su gusto por las culturas prehispánicas lo llevó a coleccionar algunas piezas, heredadas hoy a su único hijo, Rogelio. Muchos de sus pacientes o algunos conocidos le decían que en Zumpango, en las tierras donde generalmente sembraban o construían, se encontraban piececitas. Le gustaba ir a Zumpango y a escarbar y a ver qué encontraba. Él sí nunca supo a qué cultura pertenecían o cuántos años tienen, pero sí las guardaba como un tesoro, tan así que ahora, después que él murió, no las encontrábamos, ¿no? Porque las había guardado muy bien. Ambas familias desconocen la cultura a la que pertenecieron estos vestigios y el tiempo exacto de antigüedad. Acercarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia para pedir una evaluación no era una de sus opciones. Siempre existe el miedo a que se las decomisen. El INAH no decomisa estos bienes, no se los retira a los particulares. De hecho, el trámite de servicio, o sea, el proceso de registro, se realiza en el domicilio donde se ubican estos bienes. El trámite es muy sencillo, en realidad. ¿En qué consiste este trámite? Una vez en el domicilio donde se encuentran las piezas arqueológicas, el equipo especializado del INAH realiza una clasificación de los objetos por materia prima, cronología o estilos. Después se les coloca una pequeña clave alfanumérica irrepetible. Se toma fotografía de cada una de las piezas y se hacen descripciones físicas de los objetos. Luego de concluido el registro, los especialistas capturan esa información en su base de datos. Se ponen a disposición del interesado dos documentos, ¿no? El primero, que es además, bueno, el más importante, se llama concesión de uso. Es el documento que otorga la custodia para efectos de guarda y custodia de estos bienes que son propiedad de la nación, pues a favor del solicitante. El segundo documento son las fichas o las cédulas de registro. De acuerdo con el arqueólogo Alejandro Bautista, promover y realizar estos registros evita la fuga del patrimonio nacional a países extranjeros, donde incluso se han llegado a subastar, como fue el caso de los vestigios subastados en millones de euros por las casas Art Curial y Christie's en París en noviembre. Las familias de Rogelio Vadillo y Miguel Valentín están muy lejos de querer lucrar con los tesoros que tienen en casa. Estas piezas son mucho, mucho más que solo el pasado prehispánico. Es una conexión inquebrantable con sus historias familiares y aquellos tesoros que esperan heredar de generación en generación. Te hace sentir como pertenencia a un lugar donde pues ahora sí que sale la historia literal de la tierra. Pero me gusta tenerla, o sea, es la historia al final de cuentas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó a Imagen Noticias que en promedio se registran al año entre 80 y 85 colecciones en manos de privados. Con esto hacemos una pausa y volvemos con los especiales que le hemos preparado para estas fechas de fin de año. No le cambie. Preparamos para estas fechas las 10 historias del 2021. Es una selección de lo que consideramos fueron algunas de las historias que más impacto tuvieron. Este año quedó pendiente la regularización en el uso de la marihuana. Después de lo que parecía ser un impulso importante desde la Suprema Corte y un avance considerable en el Senado, el tema quedó simplemente congelado hasta el próximo periodo. En medio de este debate, lo que sí vimos fue el activismo latente de organizaciones civiles afuera del Senado y el oportunismo de grupos de narcomenudistas que aprovecharon ese espacio para delinquir. Con esas imágenes lo dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado y luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse. Pásale de este lado, jefe, le podemos dar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie puede grabar. A ver, hermano, no puede grabar.
Lo que empezó como una zona de tolerancia para consumir marihuana en las afueras del Senado se convirtió en un punto de compra y venta de la droga y sus derivados. Esta se llama Pablo Escobar, es algo híbrido. Mira, te la enseño a la luz. Mira, date las tres. ¿No? ¿No están las tres? Pero mira, vela. Huélela. ¿Esa cómo la das? Esta te la voy a poner de 60 gramos. Pero está ¿No hay falla aquí? Sí. ¿No hay falla aquí de que...? No, sin problema de comprar y todo ese show, hermano. También tengo Cali, 2% 50. Si no, te podría, ni te ofrezco, carnal, ¿para qué te ofrezco, la verdad? El plantón del movimiento canábico mexicano en la esquina de Insurgentes y Reforma, donde antes solo había algunas plantas de marihuana sembradas, se volvió un lugar en el que con solo caminar se puede acceder a las sustancias. Pues en este lado, jefe, le podemos dar ¿Qué trajo? Amparados en que no se trata de una venta sino de una donación, llevan a cabo la venta de la droga. Aquí no hay fallas si te compran, ¿no? No, igual pues lo pones aquí como que las donaciones, ¿no? Te digo como que esta información, te estoy donando el porro y todo. Te donas la información y tú pagas por ella, ¿no? Se podría decir. Y por eso es un lugar donde los medios de comunicación no son bienvenidos. ¿No se puede grabar? No, jefe. ¿No? No. El gobierno de la Ciudad de México finalmente impidió que se instalaran afuera del Senado los puestos en los que pues se estaba vendiendo marihuana, además de productos derivados de la marihuana. Algunos se quedaron y reaccionaron en forma agresiva. Oye, ya hablamos con Pacheco. Oye, ¿qué te pasa? No podemos. Él no me va. Regresó la venta de marihuana y de productos derivados. Esto es en el Senado, el plantón era en Insurgentes, Así es en el Senado. Esto es en el Senado. ¿Ya regresaron? Ya regresaron, esto a pesar de la presencia de personal de la Guardia Nacional. Ya no hay mesas ni sombrillas sobre las banquetas de Insurgentes y Paseo de la Reforma, pero los vendedores siguen ofreciendo sus productos que ahora colocan en el piso. Frente a las escalinatas principales del Senado, a un lado del plantón que mantiene desde hace más de un año el movimiento canábico mexicano, son vendedores de marihuana reclamando a patadas la falta de pago por uno de los espacios de venta en el lugar. Otra pelea en el mismo lugar. El narco tianguis que opera en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, en el centro de la Ciudad de México. Y siguen ahí, incluso en días en los que activistas del movimiento canábico mexicano salen de su plantón para defender su derecho al libre consumo y a la posesión sin fines de lucro. Una protesta frente a halcones en labores de vigilancia, frente a puestos que operan sin mesa y sin sombrilla pero siguen vendiendo, a la vista de comerciantes de marihuana que los duplican en número, 20 activistas en medio de al menos 40 vendedores de mota. Dejamos muy en claro que desde que nosotros llegamos y desde que empezó a haber ventas allá afuera, incluso cualquier tipo de incidente, nosotros llamamos a la policía, ¿no? Diciendo, oigan, hay un problema acá afuera, dejaron de ir, ¿no? Este lugar, a un lado del Senado, pretende convertirse en centro cultural. Y a menos de que el gobierno de la ciudad intervenga, los vendedores continuarán con ellos, a un lado de las vallas, que son hoy el único límite entre lo permitido y lo ilegal.